A ver, imaginemos por un momento la siguiente situación, que es algo verdaderamente límite para quien nos escucha. Heredar el imperio más grande de la Tierra. Casi nada, ¿eh? Ya, claro, dominios inmensos que abarcan continentes enteros, uniendo Europa, América, posesiones en Asia, un entramado comercial y militar que define, bueno, el orden mundial. Totalmente. Pero hay un pequeñísimo detalle en este escenario. No hay herederos. Menuda papeleta. Y todas las potencias rivales están, literalmente, apostando sus ejércitos en las fronteras, esperando la muerte del monarca para lanzarse sobre el botín y repartírselo pieza a pieza. Claro, es que esa es la definición técnica de un colapso sistémico. La tensión diplomática en ese momento debía ser insoportable, Me lo puedo imaginar. porque no hablábamos de una simple crisis de palacio o, no sé, de un cambio de gobierno rutinario. Hablábamos de reescribir el mapa geopolítico del mundo entero. Ostras, Si ese bloque caía, las rutas comerciales globales, las alianzas y el equilibrio de poder en Europa saltaban por los aires. y el reloj no dejaba de correr. Pues bien, esta no es la trama de una serie de intriga política, ¿eh? Esta era la cruda realidad de la España de Carlos II a finales del siglo XVII. Esto es The Deep Dive. Exacto. En esta inmersión documental vamos a explorar un momento crítico en la construcción del Estado moderno a través de un archivo histórico espectacular. Y tan espectacular. Tenemos sobre la mesa actas de congresos, registros notariales. Sí, y los análisis de investigadores como Eduardo Montagut y Joaquim Albareda, que han desenterrado cómo las decisiones de un solo hombre chocaron de frente con toda una tradición filosófica y legal de derechos civiles. Es una historia de locos. Dade, vamos a desgranar esto, porque la mejor forma de entenderlo es llevarlo a términos actuales. A ver, ponme un ejemplo. Pensemos en una mega empresa familiar, o sea, un imperio corporativo moderno. El CEO está gravemente enfermo. No hay una línea de sucesión definida en los estatutos. Ajá. Y la falta de liderazgo amenaza con una absorción hostil, donde los competidores van a despedazar la compañía. En una crisis así, necesitas a alguien que opere las sombras, un gestor de crisis despiadado. Totalmente. Y en la España del siglo XVII, ese hombre fue el cardenal Luis Manuel Fernández Portocarrero. Exacto. Y bueno, ¿de dónde sale este hombre? Porque no era rey. Bastantes esquemas cuando revisamos las fuentes. Nació en 1635 en Palma del Río, en Córdoba. ¿Vale? Y no partía precisamente de la cúspide. Pertenecía a la nobleza media y, lo más importante, era un segundón. Ah, claro, el tema de las herencias en esa época. Exacto. La mecánica del antiguo régimen era muy estricta con esto por la figura del mayorazgo. El primogénito lo acaparaba absolutamente todo. Se quedaba con la tierra, el título, todo el patrimonio. Eso es, para que la riqueza de la familia no se dividiera. Así que el segundón, si la familia tenía aspiraciones de mantener su estatus, solía ser empujado hacia la carrera militar o, en el caso de Portocarrero, hacia la eclesiástica. Ya, aunque decir que empezó desde abajo sería faltar un poco la verdad, porque su familia tejía sus propias redes de influencia. Hombre, claro, no era un don nadie. De hecho, su tío era el arzobispo moscoso en Toledo, que era una de las sillas más poderosas de la península. Sí, eso le proporcionó una plataforma de lanzamiento brutal. Llega a ser cardenal a los 34 años. ¡Jovencísimo! Y virrey de Sicilia. Pero donde realmente afila los colmillos políticos es en Roma. Pasa 10 años en la diplomacia vaticana. Madre mía, el Vaticano en esa época. Era la universidad definitiva del espionaje, la negociación y el doble juego. Lo fascinante aquí es cómo los textos describen esa etapa romana. Portocarrero aprendió el arte del ocultismo político. O sea, moverse en las sombras. Sí, su estrategia se basaba en la premisa de, digamos, aparentar, decir, pero no decir. Qué interesante. No era un hombre de discursos grandilocuentes en público, sino de pasillos, de leer las intenciones ocultas de los embajadores europeos. Y de mover las piezas sin que nadie supiera quién empujaba. Sí, exactamente. Esas habilidades fueron su escudo y su espada cuando regresó a la complejísima corte de Madrid. Pero pongamos un poco de perspectiva crítica sobre ese supuesto genio infalible. Porque yo estoy intrigada. La corte de Madrid durante los últimos años de Carlos II era un campo de minas. Literalmente. Había facciones aristocráticas atrincheradas, nobles de la época de los Austrias que llevaban décadas controlando los resortes del poder. Como el conde de Oropesa. Eso es.
que ostentaba la figura de válido, operando esencialmente como el primer ministro del rey. Ajá. Desbancar a alguien con ese nivel de control institucional no se hace solo con sutileza diplomática aprendida en Roma. Aquí tiene que haber algo más. Pues sí. Aquí las fuentes nos hablan de tácticas mucho más viscerales, concretamente el llamado motín de los gatos en la primavera de 1699. Cuéntame de eso porque suena muy fuerte. Ese evento ilustra perfectamente la fusión entre la estrategia de salón y la violencia callejera. El contexto base era económico, una crisis de subsistencia de manual. Las típicas malas cosechas, me imagino. Eso es, tras unas cosechas desastrosas el precio del trigo se dispara, el pan se vuelve inasequible y la población de Madrid, a los que apodaban los gatos, llega al límite de la hambruna. Claro, la gente no tiene que comer. Y un motín de estas características suele ser una explosión de ira incontrolable, pero los documentos revelan que la facción de Portocarrero actuó como un catalizador muy calculador. O sea, no encendieron la mecha del hambre, pero definitivamente dirigieron la explosión. Tal cual. En lugar de permitir que la furia popular se dirigiera de forma difusa contra la corona, los agentes de Portocarrero se infiltraron en la revuelta ¡Qué astutos! y señalaron un objetivo muy específico, la casa del conde de Oropesa. Claro, matan 2 pájaros de un tiro. Canalizaron la narrativa en las calles para convencer a la turba de que el hambre tenía un único culpable directo. Fue un uso magistral y bastante cínico del malestar social como herramienta de demolición política. Y el mecanismo de presión funcionó a la perfección. La multitud rodeó el palacio, la violencia escaló hasta el punto en que las tropas reales no podían contenerla. El rey tuvo que estar aterrado. Carlos II estaba aterrorizado por la posibilidad de que el motín arrasara la corte, así que cedió. Salió al balcón, decretó una bajada forzosa del precio del pan y en el mismo movimiento destituyó y desterró a Oropesa. O sea, sin mancharse las manos directamente, Portocarrero logró que la calle eliminara a su mayor adversario político. Exacto. Y con ese vacío de poder, Portocarrero se convierte en la figura central. Tanto es así que Carlos II, ya agonizando, le entrega los sellos reales y lo nombra regente. El amo y señor del momento. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la crisis sucesoria estalla del todo. El candidato de consenso, el joven príncipe bávaro, muere de repente. Y entre rumores de envenenamiento, fíjate. Para echarle más leña al fuego, el tablero queda limpio. Portocarrero tiene que decidir a quién entregar las llaves del imperio y elige a Felipe de Anjou, que pasaría a ser Felipe V, el nieto de Luis XIV de Francia. Una decisión que, rompía casi 2 siglos de doctrina diplomática española. Es que Francia era el enemigo existencial. Habían librado guerras interminables, volviendo a la dinámica de las empresas que decíamos antes. Sí, Esto es como si una corporación al borde de la quiebra decide que la única forma de salvarse es invitar a su rival más feroz a sentarse en el sillón del director general. Leyendo esto desde fuera, una se pregunta qué mecanismo mental justifica entregar el control a la dinastía que ha intentado destruirte durante generaciones. Es una gran pregunta. Y la respuesta que dan los historiadores al analizar la correspondencia de Portocarrero es el pragmatismo llevado al extremo absoluto. Pragmatismo puro y duro. Totalmente. La prioridad de su facción era el mantenimiento de la integridad territorial. Las otras vías dinásticas, en especial la del archiduque Carlos de Austria, venían condicionadas por acuerdos previos firmados a espaldas de España. O sea, ya se lo habían repartido. Textos como el Tratado de Partición de la Haya estipulaban literalmente el desmembramiento del imperio. Nápoles y Sicilia para unos, los territorios flamencos para otros. Trocear la empresa para contentar a los accionistas minoritarios europeos. Exacto. Frente a ese desguace garantizado, Portocarrero miró el mapa militar de Europa. Francia poseía el ejército de tierra más formidable del continente. Claro, el ejército del Rey Sol. La lógica del cardenal fue fríamente calculadora. Solo el poderío militar y financiero de Luis XIV tenía la capacidad disuasoria, o la fuerza bruta, para mantener cohesionado el bloque hispánico. Para defenderlo de potencias navales como Inglaterra. O las Provincias Unidas, sí. El problema es que al traer a un rey Borbón, Portocarrero no solo importaba una persona, importaba un modelo político íntegro, el absolutismo francés de corte versallesco. El Estado soy yo, vaya. Exacto. La idea de que el monarca concentra todo el poder sin contrapesos. Y eso iba a provocar un choque monumental con la realidad política de la península, concretamente con el sistema de la Corona de Aragón y muy especialmente de Cataluña. Que funcionaba de forma muy distinta. Bajo la doctrina del pactismo. Claro.
Si conectamos esto con el panorama general de las ideas políticas de la época, vemos dos universos completamente paralelos. Joaquín Albareda lo explica muy bien en sus análisis. Sí. El pactismo no era una simple preferencia cultural, ¿eh? Era una doctrina jurídico-política extremadamente sofisticada. ¿En qué consistía exactamente? Su principio fundamental era que el poder del rey no emanaba de un derecho divino incondicional, sino que estaba sujeto al cumplimiento estricto de los pactos entre el monarca y las instituciones representativas del territorio. O sea, el rey no era la ley. No, el rey estaba sujeto a la ley. Esto contrastaba frontalmente con lo que ocurría en Castilla, que operaba bajo lo que se denomina decisionismo regio. Allí, el monarca sí tenía la capacidad de promulgar leyes de manera unilateral mediante una pragmática sanción. Saltándose el debate parlamentario por completo. Sí. En Cataluña, sin embargo, el monarca gobernaba con las Cortes. Para legislar se requerían leyes paccionadas, es decir, negociadas y aprobadas por ambas partes. Y el mecanismo de control era muy férreo. Antes de que el rey pudiera recaudar un solo impuesto nuevo o movilizar tropas en el territorio, las Cortes presentaban un documento de agravios. ¿Una lista de quejas? Sí, una lista de infracciones o abusos cometidos por los oficiales reales. Y el rey estaba obligado por Constitución a reparar esos agravios antes de recibir financiación. Era un contrato bilateral con cláusulas de cumplimiento obligatorio. Exactamente. Pero a ver, ¿me vas a permitir que someta este sistema a un poco de escrutinio crítico? Dispara. Porque a primera vista suena idílico, casi democrático antes de tiempo. Pero analizando las estructuras de poder del siglo XVII, una podría argumentar que este pactismo era en realidad un escudo fiscal muy elaborado. Ajá. Una herramienta diseñada por la alta nobleza y el alto clero para blindar sus privilegios feudales, evitar pagar impuestos a la corona y mantener su poder intacto bajo la apariencia de un debate parlamentario. Bueno, esa es la objeción clásica y tiene una base lógica si pensamos en cómo operan las élites extractivas. Claro. Sin embargo, los documentos de la época desmienten que fuera exclusivamente un sistema oligárquico. Investigadores que han buceado en panfletos y tratados del periodo lo demuestran. ¿Con qué textos? Por ejemplo, el famoso impreso Despertador de Cataluña, publicado en 1713, demuestra que las constituciones amparaban de forma explícita a la población común, a los plebeyos. Anda. ¿Y cómo se materializaba esa protección más allá de la teoría? Pues se traducía en garantías procesales y libertades civiles que resultan asombrosas para inicios del siglo XVIII. Las leyes paccionadas establecían límites estrictos a la presión fiscal que podía sufrir el campesinado. Eso ya es bastante. Pero en el terreno judicial era aún más radical. Las constituciones prohibían el uso de la tortura contra un reo sin una sentencia previa condenatoria. ¡Ostras! Impedían las detenciones arbitrarias por parte de la autoridad real, garantizando que un ciudadano no pudiera estar preso más de 15 días sin que un juez le tomara declaración y justificara legalmente los cargos. Estábamos ante un corpus legal que limitaba el monopolio de la violencia del Estado. Era en muchos aspectos un funcionamiento casi de carácter republicano, incrustado dentro de una monarquía del antiguo régimen. Sí, y un modelo que, curiosamente, vivió su momento de mayor expansión legislativa en las Cortes de 1701 y 1705, justo cuando la crisis dinástica estaba a punto de devorarlo todo. Es que esa tensión conceptual entre un cardenal portocarrero que impone un rey absolutista por pura geografía militar y un territorio que perfecciona un sistema de control parlamentario sobre el monarca Es una bomba de relojería. hace que el estallido de la Guerra de Sucesión sea inevitable. No fue solo un conflicto sobre qué familia ocupaba el trono. Para nada. Fue una guerra sobre qué arquitectura del Estado iba a regir el futuro. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando las tropas empiezan a marchar? Pues significa que la maquinaria de la guerra tritura tanto a los teóricos de los despachos como a sus propias estrategias. Empezando por el propio Portocarrero, ¿eh? Claro. Él es el arquitecto del reinado de Felipe V, el hombre que le entregó el imperio. Pero cuando el joven Borbón se asienta en Madrid, decide que no necesita la tutela de la vieja guardia. Se trae a su propia gente. Sí, trae consigo a un grupo de tecnócratas franceses, liderados por el financiero Ginori, para rediseñar la administración. Y el plan de Orri era centralizar la recaudación de impuestos y modernizar el ejército, siguiendo el patrón de Versalles, ignorando por completo las dinámicas de poder tradicionales que Portocarrero dominaba. Exacto. El resultado es que el rey margina a su mayor benefactor. Portocarrero es despojado de influencia real y se le ordena retirarse a su diócesis en Toledo.
El creador de reyes neutralizado por su propia creación. Una ironía tremenda. Y el exilio interno en Toledo nos regala una de las imágenes más paradójicas de la época, que está súper documentada en las fuentes eclesiásticas. En 1706, la guerra da un giro y las tropas austracistas, las que apoyaban al archiduque Carlos, logran ocupar Toledo. Y fíjate lo que pasa ahí. Sí. Es que Portocarrero, el hombre que diseñó la llegada de la dinastía Borbón, termina presidiendo la catedral, cantando un solemne Te Deum y bendiciendo los estandartes del ejército enemigo. Es una locura. Esto plantea una pregunta importante sobre la verdadera lealtad en tiempos de guerra civil. Algunos analistas ven en este acto el despecho de un hombre humillado por Felipe V. Ya, una especie de venganza. Sí, pero otros, leyendo las dinámicas de ocupación militar, señalan que bendecir al ejército ocupante era la única manera de evitar el saqueo de la ciudad y de la propia iglesia. Era el pragmatismo de Roma aplicado a la supervivencia local. Totalmente. De hecho, cuando la balanza militar volvió a inclinarse hacia los Borbones, Portocarrero recuperó posiciones y llegó a bautizar al primogénito del rey. Menudo camaleón. Pero el mito de su control absoluto ya se había roto para siempre. Y mientras Portocarrero intentaba sobrevivir a sus propias contradicciones, Cataluña experimentaba las suyas. Inicialmente habían jurado lealtad a Felipe V, tras negociar sus cortes en 1701. Sí, parecía que se entendían. Pero viendo la deriva centralista de sus virreyes, que empezaban a saltarse las constituciones pactadas, deciden en 1705 dar un volantazo. Rompen con el Borbón. Rompen con él y firman una alianza con el bando austracista, apostando a que el archiduque Carlos respetaría su sistema de parlamentos y contrapesos. Una apuesta geopolítica que a la postre resultó letal. La maquinaria bélica franco-castellana terminó imponiéndose en la península. Y las consecuencias fueron durísimas. Mucho. Felipe V, esgrimiendo el justo derecho de conquista, promulgó el decreto de nueva planta. La represión no fue solo física, fue institucional. Se abolieron las cortes catalanas, se desmanteló el pactismo y se impuso el modelo militarizado y burocrático de Castilla. La posibilidad de un Estado pactado desapareció por completo. Y el remate a toda esta tragedia estratégica nos devuelve a la motivación original de Portocarrero. ¿Por qué eligió al nieto del Rey Sol? Pues para evitar que las potencias europeas trocearan el imperio español. Pues bien, para poner fin al conflicto y que Europa reconociera a Felipe V como legítimo rey de España, se firmó el Tratado de Utrecht. ¿Y qué exigía Utrecht? Justo lo que quería evitar. Exactamente lo que Portocarrero quería evitar. España tuvo que ceder Nápoles, Cerdeña, Milán, los Países Bajos españoles, Gibraltar, Menorca. El imperio se desmembró de todas formas en la mesa de negociación. El intento hiperpragmático de evitar la fragmentación fue precisamente lo que la desencadenó. Es una demostración histórica de cómo variables fuera de control terminan distorsionando el plan maestro más brillante. Es la ruina de las grandes certezas. Y después de repasar este nivel de cálculo, traición y fracaso geopolítico, hay un documento final en los archivos que nos obliga a cambiar la lente con la que miramos al cardenal Portocarrero en sus últimos días. Su testamento. Exacto. Tras sobrevivir a reyes, amotinamientos y ocupaciones, llega el momento de dictar su testamento. Es que la convención social de la alta aristocracia y el clero del antiguo régimen dictaba que los testamentos se redactaban en el lecho de muerte. Ya casi sin fuerzas. Sí, a menudo rodeados de un séquito que influía en las decisiones de un hombre con sus facultades ya mermadas. Sin embargo, el archivo notarial nos muestra que Portocarrero hizo algo extraordinario. Redactó su testamento estando completamente sano y en pleno uso de sus capacidades. Se trata de un testamento hológrafo, es decir, escrito íntegramente de su puño y letra y sellado en secreto ante nada menos que 7 testigos. 7 testigos, sí. Y el contenido sorprende, porque choca con esa imagen del estadista maquiavélico. Los historiadores lo definen como un texto casi pre-ilustrado. Sí, no hay asignaciones para monumentos fastuosos ni celebraciones grandilocuentes. Instruye una reforma estricta en las costumbres de su diócesis. Exige recortar de forma tajante los gastos superfluos de la Iglesia y destina el patrimonio a la caridad silenciosa. Tenido los hilos de imperios enteros y visto cómo esos imperios se desmoronaban, llegó a la conclusión de que la única reforma duradera era la reducción de todo a su mínima expresión material. Es muy revelador. Una sobriedad que queda esculpida de forma literal en la Catedral de Toledo.
Para su tumba, Portocarrero rechazó los epitafios de Argos y los listados de títulos. Exigió una losa de bronce llana con una única frase en latín. Qué fuerte. Se traduce como «aquí yace polvo, ceniza y nada». Es difícil imaginar un resumen más devastador para el ocaso del Imperio Español de los Austrias, el hombre que decidió el destino de continentes enteros, asumiendo que la geopolítica, el poder absoluto y la gloria cortesana terminan reducidos al vacío. Fíjate, demuestra una profundidad analítica final impecable. Los constructores del Estado reconocen la fragilidad de su propia obra cuando ya no están cegados por la inmediatez de la supervivencia política. Completamente. Y con esta imagen cerramos el análisis documental de hoy. La conclusión fundamental que extraemos de estas actas, constituciones y testamentos es que la configuración del Estado en el que vivimos no surgió de un plan lineal perfecto. No, que va. Fue moldeado por la colisión constante entre dos fuerzas operativas. Por un lado, la pura razón de Estado y el pragmatismo frío para mantener el poder territorial a cualquier precio, encarnado en decisiones como las de Portocarrero. Sí. Y por otro, la construcción lenta y compleja de un andamiaje legal, como el pactismo, diseñado para ponerle correas al absolutismo y proteger las libertades civiles. En la historia, rara vez hay buenos y malos puros. Solo hay ideas pugnando por sobrevivir a su tiempo, sistemas de incentivos, presiones bélicas y seres humanos intentando evitar el colapso con las herramientas teóricas que tenían a mano. Al final, lo que leemos en las fuentes es la anatomía del poder en estado puro. Así es. Y para poner en perspectiva el peso de las decisiones que hemos analizado, me gustaría plantear un escenario contrafactual a quien nos escucha, fundamentado en la viabilidad de esos mismos textos que hemos explorado. A ver, dime. Pensemos en esto. Si el desarrollo de la Guerra de Sucesión hubiera sido distinto y el bando austracista hubiera logrado la victoria en la península, garantizando la supervivencia del pactismo, Vale. si ese modelo, con su parlamento limitando la autoridad real, sus exigencias de reparación de agravios y sus garantías procesales contra la tortura, no solo hubiera sobrevivido en Cataluña y Aragón, sino que se hubiera exportado al resto de la península ibérica en el siglo XVIII, Wow. habría sido España el territorio pionero del parlamentarismo moderno en Europa. Nos habríamos saltado un siglo de absolutismo borbónico para adelantarnos a los principios de las democracias contemporáneas que luego detonarían con la Revolución Francesa. Ostras, es una incógnita inmensa y cambia por completo cómo entendemos el peso del pasado. Totalmente. La invitación queda abierta para que la gente que nos oye siga cuestionando la historia desde sus raíces documentales. Hasta la próxima inmersión.